No debíamos pensar que el Señor Jesús es diferente del Espíritu, que el Señor Jesús es uno y el Espíritu es otro. Y él dijo que absolutamente no es así. Jesús y el Espíritu eran uno solo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Primera de Juan, recibiremos una revelación sorprendente, la cual es una advertencia muy seria y sobria para todos los creyentes. Muchos de nosotros hemos oído hablar acerca del Anticristo. Sin embargo, ¿sabían que solo existen 4 versículos en la Biblia que mencionan ese título y que esos versículos están en las epístolas de Juan? Hoy en día, muchas personas esperan la manifestación del Anticristo. No obstante, muchos se sorprenderán al saber que en realidad existen muchos anticristos y no solo uno. Según los 4 versículos escritos por Juan en sus epístolas, el título Anticristo no representa a una persona, sino un principio. Pues bien, estaremos hablando de este tema en este mensaje que tiene por título El principio que el Anticristo representa. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros a Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio. Gracias por invitarme, Víctor. Este es un mensaje profundo que nos traerá mucha luz. Para comenzar, quisiera leer los 4 versículos de Primera de Juan donde se menciona la palabra anticristo. El primer versículo está en Primera de Juan 2:18, que dice así: Niños, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora se han presentado muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. Y luego dice en Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El tercer versículo está en Primera de Juan 4:3, que dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y finalmente, en el versículo 7 de Segunda de Juan, dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción en cuanto a estos versículos? Es muy interesante esta sección de la palabra que habla acerca del anticristo. La mayoría de nosotros pensamos, debido a la teología tradicional, que el anticristo está relacionado con el número 666 y que pronto se manifestará. Pero cuando leemos las epístolas de Juan, nos damos cuenta que las cosas son diferentes. Por supuesto, sabemos que existirá una persona, el hombre de iniquidad, pero vendrá al final de esta era. Sin embargo, aún en la época de Juan ya se manifestaba el principio del anticristo. El prefijo anti significa estar en contra de, pero también significa reemplazar a Cristo o buscar un sustituto para Cristo. Por tanto, esta palabra tiene un significado muy amplio. Gracias, Antonio. Bien, con estos versículos como trasfondo del mensaje, vayamos de una vez al primer segmento para escuchar a Witness Lee.
y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. In these 4 verses, En estos 4 versículos, you read again, you could see cuando los leemos de nuevo, podemos ver there is a principle of Antichrist. que hay un principio del anticristo. Permítame leerles de nuevo, Primera de Juan 2:18. Dice, niños, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora se han presentado muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. Sin duda, este versículo implica un principio. Si alguien practica este principio, entonces estará en la categoría de anticristo. En los primeros días, en la época de los apóstoles, se hablaba mucho y se enseñaba mucho acerca del anticristo. Anticristo, el anticristo, el anticristo que viene. Juan súbitamente se refiere a esto cuando dice, vosotros oísteis que el anticristo viene. Y luego les dice que ya se han presentado muchos anticristos. El hecho de que haya muchos anticristos implica un principio. El principio que el anticristo representa. En 1 de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí vemos más claramente este principio. El principio consiste en negar algo referente a la persona de Cristo. Por ejemplo, Cerinto negaba que Jesús era Cristo, y él separaba a Jesús de Cristo. ¿Ven esto? Él lo negaba. El prefijo griego anti tiene 2 significados principales. El primer significado es estar en contra de, pero también significa en lugar de o en vez de. Por tanto, el título anticristo tiene que ver con el hecho de negar lo que Cristo es. En las epístolas de Juan, un anticristo es alguien que está en contra de Cristo y que reemplaza a Cristo con algo más. Antonio, acabamos de escuchar que el prefijo anti tiene 2 significados. En primer lugar, significa estar en contra de Cristo. Y en segundo lugar, significa reemplazar a Cristo con algo más. El segmento anterior es una descripción muy útil que nos ayuda a comprender el principio del anticristo del cual habla Juan en sus epístolas. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Como usted dijo, la mayoría entiende que el prefijo anti solo significa alguien que pelea en contra de Cristo, incluso hasta físicamente. Pero este prefijo griego tiene 2 significados principales, uno de los cuales es mucho más profundo. El prefijo anti también significa reemplazar a Cristo. Por ejemplo, las personas pueden reemplazar a Cristo con su propia manera de ser. Existen en el mundo muchos sustitutos para Cristo. Basados en este principio, todos estos sustitutos son anticristos. Aunque no son anticristos en persona, son anticristos en principio, ya que nos apartan del disfrute de la persona de Cristo. En ese sentido, son cosas que sustituyen a Cristo y no simplemente falsos cristos. Los anticristos son aquellos que niegan la deidad de Cristo y lo reemplazan de muchas maneras. Gracias, Antonio. La revelación cristalina que estamos recibiendo consiste en que el anticristo no solo se refiere a alguien que está en contra de Cristo. Los anticristos también se refieren a todos aquellos que niegan la deidad de Cristo y lo reemplazan de muchas maneras, ya sea consciente o inconscientemente. Por esa razón, necesitamos profundizar en este segundo aspecto. Y para eso, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar más acerca de este punto tan sobrio y serio. Adelante.
When you deny what he is, Cuando negamos lo que Cristo es, spontaneously you will replace him. espontáneamente lo estamos reemplazando con cosas erradas. Por ejemplo, los modernistas actuales, ellos niegan que Cristo es nuestro Redentor. Ellos no admiten que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, sino que ellos dicen que Él murió como un mártir, que fue perseguido por causa de su filosofía. O sea que lo mataron por sus enseñanzas. Los modernistas dicen que Cristo fue crucificado por causa de su filosofía y niegan que Cristo es nuestro Redentor. Ellos dicen, sí, fue un mártir, no fue un Redentor. Entonces ellos reemplazan a Cristo con un mártir. Por tanto, en lugar de un Redentor, ellos tienen un mártir. En esto consiste tener algo en lugar de Cristo, lo cual es el resultado de negar lo que Cristo es. Así que ahora debemos ser muy cuidadosos y nunca debemos negar nada de lo que Cristo es. Jamás debemos negar ninguna cualidad, ningún aspecto, ningún atributo de la persona de Cristo. Si negamos algún aspecto o atributo de la persona de Cristo, estaremos practicando el principio del anticristo. Al oír esto, quizás algunos digan, no, yo no soy un anticristo, porque no estoy en contra de Cristo. Pero es probable que usted no esté en contra de Cristo de manera consciente, pero puede estar en contra de Cristo de manera inconsciente. ¿Pueden ver esto, santos? Antonio, una persona puede llegar a convertirse en anticristo de manera inconsciente. Entonces me pregunto, ¿cuántas personas hay en la tierra actualmente que han llegado a convertirse en anticristo y ni siquiera son conscientes de ello? Esa es la razón por la que Witness Lee dice que debemos ser muy cuidadosos y jamás negar lo que Cristo es, para no reemplazarlo con algo diferente. Entonces, Antonio, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a este punto tan crucial? Es realmente importante lo que dice Witness Lee. Si negamos cualquier aspecto de Cristo, ya sea su divinidad o su verdadera humanidad, entonces llegamos a convertirnos en anticristos. Si tenemos algún problema con lo que dice Pablo en 2 de Corintios 3:17, donde dice que el Señor es el Espíritu, o quizás con lo dicho en 1 de Corintios 15:45, que dice que el postrer Adán, es decir, Cristo, llegó a ser el Espíritu vivificante, entonces nos convertimos en anticristos en principio. Negar cualquier aspecto de la persona de Cristo significa que hemos reemplazado a Cristo con algo diferente, ya sea consciente o inconscientemente. Cuando una persona no ha logrado ver esto, puede llegar a convertirse en anticristo sin darse cuenta. Esto es un asunto muy serio. Así es, Antonio. Y antes de regresar con Witness Lee, quisiera que por favor nos comente algo acerca de un artículo que usted leyó en la revista Arqueología Bíblica. Esa revista habla acerca de un libro muy popular que sigue el mismo principio del anticristo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Recientemente estuve leyendo un artículo en una edición de la revista Arqueología Bíblica, donde ellos hablan acerca del libro El Código Da Vinci. Cuando leí el comentario me quedé bastante sorprendido, porque me di cuenta que es exactamente el mismo principio del anticristo. Este ha sido un libro muy vendido entre el público. Es una mezcla de historias falsas, de herejías y de pensamientos muy atractivos respecto a la historia actual. Sin duda, lo que presentan en este libro son sustitutos para Cristo. Niegan consistentemente la deidad de Cristo, lo cual coincide con lo que está sucediendo en el mundo actualmente.
Muchas personas compran ese tipo de libros con desesperación y los leen sin darse cuenta que esos escritos están en el principio del anticristo. No solo niegan aspectos de la persona de Cristo, sino que además se constituyen en un reemplazo o sustituto del propio Cristo. Ese libro está lleno de herejías y de falsas historias. Necesitamos estar atentos a esas cosas. Gracias, Antonio. Sin duda, ese es un ejemplo muy claro de cómo las personas involucradas en escribir ese tipo de libros no se dan cuenta que están yendo en contra de Cristo de manera consciente. Pero además, muchas personas leen ese tipo de libros y reemplazan a Cristo inconscientemente con falsas historias y herejías. Y no hay duda de que esto es algo terrible. Por eso, necesitamos que el Señor nos ilumine para que veamos claramente que cualquier cosa que reemplace a Cristo está en el principio del anticristo. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. You do have a verse Sí tenemos un versículo in 2 Corinthians. en 2 de Corintios 3:17 que dice, y el Señor es el Espíritu. También hay otro versículo que confirma el versículo anterior, y es 1 de Corintios 15:45, que dice, fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante. No creo que exista una palabra más clara que estos dos versículos de la Biblia. Permítame decirles algo. En el lejano oriente, a partir de 1933, comencé a percatarme de que Cristo es el Espíritu. En esa época, yo estaba bajo la estricta enseñanza de la Asamblea de los Hermanos. Según su enseñanza, el Padre, el Hijo y el Espíritu eran tres personas separadas. Esa fue la enseñanza que yo heredé de la Asamblea de los Hermanos, la cual coincidía con la enseñanza tradicional y común del cristianismo. Yo llegué a la vida de iglesia en 1932. Y al año siguiente me mudé a Shanghai para estar con el hermano Watchman Nee. Un día, la iglesia en Shanghai invitó a un predicador chino que laboraba con la misión interior de la China, y lo invitaron para que diera un mensaje en una de las reuniones. Y él habló acerca de que el Señor es el Espíritu. Él recalcó enfáticamente que no debíamos pensar que el Señor Jesús es diferente del Espíritu, que el Señor Jesús es uno y el Espíritu es otro. Y él dijo que absolutamente no es así. Jesús y el Espíritu eran uno solo. Y el hermano Nee estaba sentado en la parte de atrás del salón, y al escuchar esto, dio un fuerte amén. Lo dijo muy fuerte. Y esto me sorprendió muchísimo. Esa reunión fue como a las 5 de la tarde, así que después me acerqué para conversar con el hermano Nee respecto al mensaje. Nosotros en ese entonces solíamos salir a caminar y a hablar. Y durante esa caminata le dije, hermano Nee, ¿cómo es que Jesucristo es el Espíritu? Él me contestó, Witness, es imprescindible que todos sepamos que Cristo es el Espíritu, y este debe ser nuestro mensaje. Por lo tanto, a partir de ese momento, empecé a estudiar este asunto con gran empeño, y ¿saben qué? Cuanto más estudiaba, más me convencía de que Cristo y el Espíritu son uno. Pues bien, Antonio, acabamos de escuchar el testimonio del momento en que Witness Lee escuchó por primera vez que Cristo es el Espíritu y la impresión que eso le causó. Pienso que esta historia tiene un valor incalculable. El hermano Lee escuchó esto por primera vez de un predicador perteneciente a la misión al interior de la China y quedó muy sorprendido.
Pero su sorpresa fue mayor cuando escuchó que Watchman Nee dio un fuerte amén como respuesta a la afirmación de que Cristo es el Espíritu. Entonces, Antonio, en cuanto a este testimonio tan valioso, ¿por qué es tan importante y crucial que enfaticemos que Cristo es el Espíritu, según lo revelan los versículos de 2 Corintios 3:17 y 1 Corintios 15:45? Esa es una pregunta muy interesante, Víctor. La mayoría de nosotros tenemos un trasfondo tradicional, así como lo tenía Witness Lee. Él perteneció durante 7 años al grupo de Benjamin Newton, de la Asamblea de los Hermanos, donde aprendió muchas doctrinas básicas fundamentales en su contacto con ellos. Una de esas doctrinas básicas está relacionada con el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ellos consideraban a los 3 de la deidad como 3 personas separadas. Por tanto, esa tarde, durante el mensaje del predicador chino, cuando él mencionó que el Señor es el Espíritu, Witness Lee se sorprendió muchísimo. Su sorpresa fue mayúscula, no solo con la afirmación, sino con la respuesta del hermano Nee. Pienso que todo esto está relacionado con nuestra experiencia. Sabemos por medio de la verdad en las Escrituras el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el Dios triuno. En la teología tradicional, la mayoría se aferra a este hecho de manera prevaleciente. Pero existe otro aspecto relacionado con nuestra experiencia. Si no nos damos cuenta que el Señor es el Espíritu, no podremos experimentar al Dios triuno que mora en nuestro espíritu. El disfrute y la experiencia del Dios que conocemos se hace real a nosotros por medio del segundo de la deidad, quien llegó a ser el Espíritu vivificante en resurrección. Ahora podemos experimentar y disfrutar al Dios triuno, porque Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Gracias, Antonio. Esta revelación de que Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante es absolutamente maravillosa y sumamente crucial para nuestra experiencia cristiana. Sin duda, este debe ser nuestro mensaje de aquí en adelante. Así como Witness Lee quedó sorprendido cuando escuchó que el Señor es el Espíritu, asimismo creo que muchos de los que escuchan este mensaje están igualmente sorprendidos. Pero queridos radioescuchas, tenemos que olvidarnos de las enseñanzas tradicionales acerca de la Trinidad y abrir todo nuestro ser para poder ver esta revelación tan crucial. Si nosotros verdaderamente queremos disfrutar y experimentar a Cristo, necesitamos darnos cuenta que Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Por ello, el apóstol Pablo afirmó esto en 1 Corintios 15:45 y también en 2 Corintios 3:17. Entonces, Antonio, ¿quisiera usted agregar algo más antes de terminar el mensaje? Sí, Víctor. Quisiera decir algo breve. Hace algunos años el hermano Lee escribió un artículo para una revista y me impresionó por su profundidad. Él dice en ese artículo que las 2 naturalezas de Cristo, su divinidad y su humanidad, se juntan en una sola persona sin estar separados, sin estar mezclados y sin producir una tercera naturaleza. Esta definición de Cristo realmente me ayudó mucho a comprender sus 2 naturalezas y su única persona, a fin de que nosotros podamos experimentarlo y disfrutarlo. Necesitamos experimentar a Cristo como al Espíritu vivificante. Creo que a esto es lo que se refiere Witness Lee cuando él dice que no debemos negar ningún aspecto de la persona del Señor. Él es tanto Dios como hombre, y nosotros debemos disfrutar
y experimentar a Cristo en todas sus riquezas. Eso evitará que caigamos en el principio del anticristo. Amén. Así es, Antonio. Si entendemos en qué consiste el principio del anticristo, nos daremos cuenta que ciertos maestros de la Biblia siguen este principio sin saberlo. Según las epístolas de Juan, cualquiera que niegue algún aspecto de la persona de Cristo sigue el principio del anticristo. Así que esperamos que esta sea una advertencia muy sobria y seria para todos nosotros. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio sin par estar una vez más en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Y nosotros ahora tenemos al frente de nosotros un banquete y celebramos una fiesta. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.